El día de hoy vamos a obtener las medidas de tendencia central, pero primero vamos a ver cuáles son estas. La primera que vamos a ver es la media de una distribución. Mi distribución de frecuencias con datos agrupados pues son estas que estuvimos trabajando el día de ayer. Esta es una distribución de frecuencias con datos agrupados. Aquí tenemos los grupitos de datos en cada intervalo. Para ordenar la media de datos agrupados, que es diferente del promedio aritmético, es decir, de la media que estudiamos regularmente, que es sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos, esta en realidad equivale a una promediación doble. Consideramos una tabla de frecuencias con cada intervalo de clase de igual amplitud. Los puntos medios de cada intervalo de clase, llamados marcas de clase, la representamos como MI, en tanto que las frecuencias como FI. Entonces la media de la distribución de frecuencias la vamos a identificar con una X y una línea arriba y se calcula con dicha fórmula. Entonces sería la sumatoria de la frecuencia por la marca entre N. Si te fijas tú, en la tablita de ayer sacamos este dato. La sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Y esa es mi fórmula. Esta fórmula anótala en tu cuaderno. Nada más anota media de una distribución de frecuencias con datos agrupados y luego anotas esta fórmula. N, recuerda que es el número de datos. Entonces, este valor que tenemos nosotros aquí lo vamos a dividir entre N y te va a dar la media. En el caso de este ejemplo, vamos a ver un ejemplo diferente. Hallemos la media de la distribución de frecuencias de datos agrupados siguiente. Niveles de cotinina en 45 fumadores. No es la misma, esta es otra. Aquí son 45, en la otra eran 42. Ok, tenemos la tabla y lo único que hay que hacer pues es de la sumatoria de este dato, que es FI-MI, que es la frecuencia absoluta por la marca de clase. Esta sumatoria que sacamos el día de ayer lo vas a dividir entre el número de datos, que son 45, en este ejemplo. Este ejemplo les repito que es diferente al que vimos ayer, nada más que también dice que de cotinina, pero aquí son 45 y las frecuencias son diferentes. Y la media en este caso es de 160.6 miligramos sobre mililitros. Entonces, eso quiere decir que esta es la media de esta tabla de distribución de frecuencias. La otra la vas a sacar de la misma forma. Anota esta fórmula, por favor. Y eso es la media. Ahora, vamos a ver la mediana de una distribución de frecuencias con datos agrupados. La mediana se localiza en la posición de la mediana. Para ello es necesario construir una distribución de frecuencias acumuladas. En el cálculo de la mediana para datos agrupados, igual que en el cálculo de la media para datos agrupados, se pierde información, y para tratar de ser lo más objetivo se considera la siguiente fórmula. Mediana es igual al LME más N entre 2 menos F. No es lo mismo F de frecuencia que F mayúscula, entre F por ME por C. Entonces, donde ME representa la mediana, esto es mediana. Esta fórmula la vas a anotar junto con todo esto, pero vas a hacerlo en forma de lista. LME, lo escribes LME igual a LME igual a, viene siendo mediana. Así es como vas a escribir tu fórmula. Mediana, esa formulita y luego estos datos. Y luego, el límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra la mediana. No es cierto, esto es el límite inferior de clase donde se encuentra la mediana. Donde se encuentra la mediana. Ahorita corregimos esto. Dos veces medir. Ese es el ME. ME viene siendo la mediana. Y luego, ¿qué significa la N? Pues la N viene siendo el número total de datos. Estoy nombrando cada uno de los elementos de la fórmula. Número total de datos. Y luego la F mayúscula es la suma de las frecuencias anteriores a la clase donde se localiza la mediana. La F mayúscula es
la suma de las clases anteriores a la clase donde se localiza la mediana. Luego tenemos la F mayúscula, luego FME, F minúscula, ME es la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana. Y al final tenemos la C, que es la amplitud. Y es con C minúscula. Amplitud. Ok, esto es lo que significa cada uno de estos datos. Entonces copias la fórmula y copias estos datos. Luego tenemos el ejemplo. Aquí está. Me voy a traer la formulita y me voy a traer los datos para que podamos irlos viendo en el ejemplo y también en la fórmula, para que no te pierdas a la hora de los datos. Nada más es cuestión de identificar qué es cada dato. Esta es mi fórmula y mis datos son estos. ¿Qué significa cada símbolo de la fórmula? Ok. Entonces, ahora sí. Determinemos la mediana de la siguiente distribución de frecuencias de datos agrupados. Ok, tenemos aquí los intervalos de clase, tenemos aquí las frecuencias, tenemos N. Se agrega primero la tabla anterior, la columna de frecuencias acumuladas. Bueno, nosotros ya vamos a tener nuestras frecuencias acumuladas. Por lo tanto, pues ya vamos a saber, ya vamos a tener todo esto. De hecho, ya lo tenemos. Luego, puesto que N es igual a 100, aquí tenemos 100, se busca el 50º dato, es decir, N entre 2. Entonces, N entre 2 viene siendo 50. Se observa que este dato cae dentro del intervalo 40-49. Este dato está aquí, 50, aquí, en la frecuencia acumulada. Esto lo vamos a checar en la frecuencia acumulada, para más o menos saber cuál es la mitad. Acuérdate que la mediana se obtiene ordenando los datos y el que está en medio, esa es la mediana. Entonces, en este caso, como todos los datos están agrupados, pues no sabemos exactamente qué datos hay aquí, ¿verdad? Aquí dice que hay 10 entre 20 y 29, pero no sabemos si es un 20 o es un 28 o es un 29. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es encontrar el dato 50º, porque tenemos 100 datos. Entonces, va a ser la mitad. N entre 2, pues, es 50. Luego, lo acomodamos. Entonces, 100 entre 2, pues, va a ser 50. Y buscamos el dato que cae en ese intervalo y lo encontramos dentro del intervalo 40-49. 40-49. Entonces, luego lo que vamos a hacer es agregar. Recuerda que F mayúscula dice que es la suma de las clases anteriores a la clase donde se localiza la mediana. ¿Dónde está la mediana? La mediana está aquí. ¿Por qué? Porque en la frecuencia acumulada nosotros nos damos cuenta que el dato 50 está aquí. O sea, del 1 al 50 están aquí y del 50 al 100 están aquí. Entonces aquí debe de estar la mitad. Donde esté la mitad es el intervalo donde está la mediana. Entonces, F mayúscula significa sumar estos dos de arriba. Entonces serían 16 más 10, pero esto es en la frecuencia absoluta normal, 16 más 10. Entonces me da menos 26. Este es el dato menos los dos datos que están arriba de la frecuencia, de la mediana, perdón. Y luego entre FME, que viene siendo FME 27,
¿Por qué 27? Porque 27 es la frecuencia de la clase donde se encuentra la mediana y está aquí. La frecuencia está aquí de este lado. Y ahora sí, por la amplitud, pues los datos que hay, recuerden que la amplitud es ya lo vimos al principio, cómo era sacar la amplitud. Del 20 al 30 pues hay 10, entonces la amplitud es 10. Luego ya lo único que tienes que hacer es, pues la formulita, primero vamos a encontrar este dato, que es 100 entre 2, y luego esto le vamos a restar a la suma de los datos que están arriba del intervalo mediano, y luego entre la frecuencia del dato del intervalo mediano, y luego ya todo esto, después de que lo hagamos, primero dividimos esto y luego le restamos esto, lo dividimos entre 27 y luego me va a dar este resultado y luego ya lo multiplico por 10. Pero no olvides que aquí al principio está esta, que también es parte de la fórmula, que LME significa el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. ¿Y cuál es el límite inferior? Pues es 40. Límite inferior, límite superior. Entonces, ahora sí, ya tenemos el resultado de aquí, que es 8.89 y más el límite inferior del donde se encuentra la mediana. Entonces la mediana es 48.9. Es muy importante que identifiques qué significa cada uno de estos para que puedas obtenerla. Eso es para obtener la mediana, es esta formulita. Luego tenemos la moda. La moda de una distribución de frecuencias con datos agrupados es mediante esta fórmula. Igual en esta fórmula lo que vas a hacer es también escribir la formulita y luego escribir qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, MO pues es la moda. Luego tenemos LMO. LMO, eso significa el límite inferior de la clase modal. Límite inferior de la clase modal. Siempre escribo al revés, clase, calce, no sé por qué. Ya mis dedos están acostumbrados así. De la clase modal. Luego tenemos el triangulito 1. El triangulito, bueno, no lo voy a poner, pero ya saben cuál es este de aquí. Triangulito y luego un 1, que es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal. Le voy a poner una T. Pero ustedes sí dibujen el triangulito. Triangulito 1 es la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Pues es la resta. Es la diferencia de la clase modal. De la clase modal y la frecuencia. Y la frecuencia de la clase modal. Es la diferencia de la clase modal y la frecuencia de la clase que le antecede. En la frecuencia de la clase que le antecede. Y luego tenemos el triangulito 2. También dibuja triangulito, no pongas 2, ponle el triangulito ese. Y ese triangulito es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase que le sigue. Ahorita lo vamos a ver ya en la tablita. Y C pues también es la amplitud. Amplitud, ok. Igual me voy a llevar mi formulita y me voy a llevar qué significa cada uno de los datos. Me lo voy a llevar al ejemplo. Aquí. Ok. Entonces mi formulita es esta. Recuerda que todas las fórmulas las debes de anotar. Debes de tenerlas en tu cuaderno porque me las vas a mandar junto con el ejercicio. Cada una de las fórmulas. Esta es la fórmula para sacar la moda. Y esto es lo que significa cada uno de los datos. Ok, ahora sí vamos a realizar el ejercicio. Hallemos la moda de la distribución de frecuencia siguiente. Esta es otra distribución de frecuencia siguiente. Ya sabes que yo te doy n, yo te doy los intervalos y te doy la frecuencia ya hecha. La clase modal es 70-79, pues es la que tiene la frecuencia más alta. Vamos a identificar cuál es la frecuencia más alta, la clase modal. En la clase mediana,
lo que teníamos que hacer pues es sumar todo y luego dividirlo entre 2 y donde quedara la mitad, el dato de la mitad, de la mediana. Pero como la moda es el dato que más se repite, la clase modal va a ser el que tenga la frecuencia mayor. Entonces, en este caso, la clase modal es el 18. Ok, luego, el límite inferior de la clase modal, pues el límite inferior sería 70. ¿Por qué? Porque esta es la clase modal. El triángulo 1 significa la diferencia de la clase modal y la frecuencia de la clase que le antecede. Vamos a sacar el triangulito 1 de esta forma. De la clase modal le restamos el de arriba. Entonces sería 18 menos 7. Aquí va a ir el 11 en esta parte de la fórmula. Luego, estos va a ser otra vez el 11 porque es el triangulito 1 más el triangulito 2, que el triangulito 2 sería la diferencia de este dato, que es la frecuencia, que viene siendo la diferencia de la clase modal y la frecuencia de la clase que le sigue. Entonces sería 18 menos 12. El triangulito 1 sería 18 menos 7, el triangulito 2 sería 18 menos 12. Y ya estos datos son los que vamos a poner aquí. Luego la amplitud de la clase pues es 10, es igual también aquí en este caso si te fijas 50, 60, 70, la amplitud va de 10 en 10. Y LMO significa LMO límite inferior de la clase modal, que es el 70. Entonces sería 70 más, esto lo hacemos primero porque está en paréntesis, y luego lo multiplicamos por 10, porque por jerarquía primero paréntesis, después multiplicaciones y al final la suma. Entonces me va a dar 70.60 más 6.47, y esto significa que me da 76.47. Ese es el resultado, 76.47. Aquí nada más me falta sacar el resultado. 76.47. La moda es igual a 76.47. Y esta es mi moda. Ok, hasta ahorita ya hemos sacado la media, la moda y la mediana. Solo recuerda que hay que identificar bien estos datos, y la única manera en que lo vas a hacer pues es escribiendo tu formulita, identificando cada uno de ellos. Luego tenemos, por último, la desviación estándar de una distribución de frecuencias con datos agrupados. Y para calcular la desviación estándar, esta es mi fórmula. Igual anotas la fórmula, pero ya tú anotas qué significa cada uno. Todo esto viene aquí abajo. Nada más que nunca me ha gustado así porque no lo podemos analizar bien. Yo prefiero así en forma de lista. FI, frecuencia de cada clase. Y luego MI para abajo, la marca de clase de cada intervalo. Y luego N, el número de datos. X, la media de la distribución. Y esta sería tu fórmula. La anotas así y anotas los datos en forma de lista como lo hice arriba. Si no anotas los datos no te voy a valer el ejercicio. Y aquí tenemos un ejemplo. Ok, recuerda que tú sacas la suma de F por MI al cuadrado. Aquí está. En este caso, este es otro ejemplo. Es este que nosotros estuvimos sacando ya en la clase pasada. Lo único que vamos a hacer pues es calcular primero la media, pero la media pues ya la vas a tener previamente porque ya la debiste haber calculado, ¿verdad? Ya que tengas la media, entonces ahora sí ya aplicas la fórmula. Tenemos que la desviación estándar es igual a la sumatoria, o sea esto, entre n, que es el número de datos, y luego a esto le vas a restar la media, pero la media elevada al cuadrado. En este caso, la media fue 9.35, esa 9.35 lo elevas al cuadrado. Luego ya lo que vas a hacer pues es elevarlo al cuadrado. Ya que tengas el resultado, divides esto entre esto y el resultado se lo restas al cuadrado de la media. Y luego ya nada más le sacas raíz cuadrada y te va a dar la desviación estándar. Y esa es la desviación estándar. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? El día de ayer estuviste trabajando con estas tablitas. Hicimos esta y ya después tú hiciste esta ya de manera individual. Entonces, con estos datos tú sacas todo lo demás. Entonces vas a sacar media, moda, mediana y desviación estándar. Vas a sacar esos 4 datos, pero antes de eso tienes que escribir las fórmulas. Son 4 fórmulas. Las fórmulas las vas a escribir exactamente así como yo las estuve escribiendo. Por eso lo quise hacer aquí mismo en clase. Escribes la fórmula y escribes los datos. Y hay que saber identificar qué significa cada uno. Si tienes alguna duda en cuanto a qué significa cada uno, pues regresa al video y vuélvelo a analizar. Si tienes dudas, ya sabes que también ahí estoy en Messenger.
Y eso sería todo, no olvides subirlo antes de las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde.